Muy bien, vamos a proseguir. Sería de la 11 a la 20, capítulo 2. Entonces, veamos, dice cuál. Aquí tengo ya apuntado, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito, permítanme. Ahí está. ¿Cuál es la primera línea para desencadenar un error en el compilador? Sí, está un poquito mal escrito, yo lo sé, pero tuve ayuda del traductor, ya que pues para que así se tradujera literal. Pero dice ahí de que cuál es la línea que va a tirar un error. Entonces, si se dan cuenta, voy a poner el lapicero. La primera línea, la P1, es correcta, no hay ningún error porque están declarando que es un float, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es un float. P2 está bien también porque el 5.0 por default es un double y cabe en una variable double. La 1 es un float. Float cabe en un double, ya que pues float es más chiquito que double. Eso en cuestión de bits. Ahora la P3 también está bien porque están asignando un float, ¿verdad? Un float a una variable float, entonces está bien también. La 4, ahí sí da un error. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto por default es un double y un double lo están tratando de ingresar en una referencia de tipo float. Entonces ahí da un error de compilación. Entonces sería D la que tira un error de compilación. Ok, la número 12 dice: ¿cuál de las siguientes listas de tipos primitivos se presenta en orden de menor a mayor? ¿Verdad? Aquí está. Y aquí yo tengo un par de anotaciones, ¿verdad? Ver página 53 de la guía. Muy bien, nosotros tenemos un libro. En este caso, déjenme verificar cuál es. Ok, permítanme. Ahí está. Ok, solo voy a abrir. Este es el otro libro de la guía, ¿verdad? Entonces dice que nos veamos a la página 53 para poder tener una referencia del por qué es de que estamos en esta página. Ahora bien, si ustedes ven acá, es una tabla bien pequeña y pues ahí se ve el tipo de variable y su equivalente en bits, en bytes y su rango, ¿verdad? El mínimo y el máximo. A lo que voy es de que si ustedes se dan cuenta acá, están en orden, ¿verdad? Están en orden desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Por ejemplo, byte sería el que empieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos este orden, es a través de sus bits, ¿verdad? De sus bytes o bits. Entonces, de la misma forma, tenemos que hacerlo en la pregunta. Entonces, ¿cuál sería el más chiquito? Si comparamos las cosas, por ejemplo, aquí estamos viendo que es byte, el más pequeño. Entonces buscamos aquí el byte, el más chiquito. Así que C y D pues no son, ¿verdad? Porque no empiezan en byte. Y lo que estamos buscando es desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces, veamos otra vez. Después sigue short. Veamos si hay un short ahí en A o B. Si se dan cuenta, después de byte se salta a char. Lo que quiere decir de que aquí no está char, pero de igual forma es el que le sigue, ¿sí? Entonces, después de byte va char, está bien. Y aquí, si se dan cuenta, float, double o double float. Si nosotros vemos la tablita, nosotros vemos de que primero está float, que vale 32 bits, y double vale 64 bits. Por eso es de que en la pregunta anterior, un float sí se podía ingresar en un double, ya que float es de 32 bits
y al momento de ingresarlo en un double, pues sí da la talla, así que no hay ningún problema, pero si es al revés, da un error. Entonces sería que primero vaya float y después vaya double. Entonces en el orden que nosotros tenemos acá sería la correcta, ¿verdad? Porque va byte, que es lo más pequeño, después va char, después va float, que es más pequeño que double, y double se queda de último. La número 13 dice acá, ¿cuál de los siguientes no es un orden válido para los elementos de una clase? Y aquí dice que vamos a hacer un ejemplo en la página de Codebunk. En realidad, si ustedes se dan cuenta, dice el orden válido de los elementos. Tenemos un constructor, una instancia, métodos, instancia, constructor. Entonces, en realidad, si ustedes se dan cuenta, los códigos tienen un orden, ¿sí? En Java. Pero es por convección. No es de que el orden afecte la compilación o que el orden afecte la eficiencia, ¿verdad? Simplemente es un orden para las personas que lo leen, ¿verdad? Como nosotros. Entonces, vamos a verificar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la clase main, ¿verdad? Si la corremos, pues va a tirar el mensaje de hello world. Entonces sabemos de que sí corre. Entonces veamos, dice cuáles serían el orden, ¿verdad? Por ejemplo, dice primero un constructor. Bueno, esto se está hablando dentro de una clase, ¿verdad? No de un programa, ¿verdad? Sino dentro de una clase. Entonces veamos, dice primero va el constructor, instancias y métodos. Ok, vamos a verificar. Por ejemplo, tenemos nosotros esta clase, tenemos que se llama main. Le vamos a hacer su constructor. Va a agarrar, no va a tener ningún tipo de parámetro, simplemente pues no va a imprimir nada, ¿sí? Lo vamos a dejar así para cuestiones de simplicidad. Después vienen las variables de instancia, vamos a hacer un string, ¿verdad? Que va a contener que diga adiós. Entonces, ese es el orden, ¿verdad? Constructor, variables de instancia y métodos. Constructor, variables de instancia y métodos en la A. Entonces, si le damos correr, va a correr. ¿Qué pasa si nosotros ponemos el método public static void main primero? Va a correr. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la variable de instancia primero, el constructor hasta abajo y en medio un método? Va a correr. O por ejemplo, el constructor va a ir en medio entre la variable de instancia y el método de public static void main. También va a correr. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, el orden en realidad no importa. Solamente es de que por convección, ¿verdad? Y por orden se hace de cierta forma, pero en realidad acá sería de que ninguna de las anteriores, todos los órdenes son válidos, pero por convección, ¿verdad? Otra vez se hace de la forma en que lo hacemos, ¿verdad? Primero sería el constructor, instancias, métodos, ¿verdad? Pero sería la D. 14 dice, ¿cuáles de las siguientes, cuáles de las siguientes líneas contiene un error de compilación? Vamos a verificar. Esta es una variable string. Le están asignando la palabra weather. Está bien, ¿verdad? La línea X1 está bien. La línea X2 está declarando un entero, pero separado por una coma. Le sigue un double. Y eso sabemos de que es un error de compilación, ¿verdad? Si estuviera separado por un punto y coma acá, pues no habría ningún problema, ¿verdad? En la 2. Pero como sí, entonces X2 es la que no compila, ¿verdad? Entonces sería la B. La 15, aquí dice, vamos a ver aquí, ¿cuántos inicializadores de instancia hay en este código? Muy bien. Los inicializadores o los bloques de inicialización son
este tipo de bloques que pues no tienen ningún nombre, no tienen ninguna referencia, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a ver que puede ser un método, una clase, simplemente son bloques de código que puedan hacer cierto tipo de procesos, ¿verdad? En este caso, pues el primero que estamos señalando imprime nada, ¿verdad? Pero pues es una acción. Entonces tenemos que buscar este tipo de inicializaciones en el código que estamos viendo. La clase sigue abajo, ¿verdad? Está un poquito entrecortada entre páginas, pero podemos ver de que tiene sus corchetes, ¿verdad? Aquí hay un corchete, o llaves, ¿verdad? Aquí hay llaves, sus dos llaves están bien. El nombre de la clase está bien, es pública. Tenemos un inicializador, ¿verdad? Que es este. Este que está acá, si ustedes se dan cuenta, sería el constructor. El constructor no es un inicializador. Abajito tenemos es un bloque, pero es un bloque estático. Por eso dice que es estática aquí al principio, ¿verdad? Esto no significa que sea un tipo derivado del inicializador, sino es otro tipo de bloque aparte, ¿verdad? Entonces, este static no es un inicializador. Y hasta abajo, en la línea número 7, tenemos otro inicializador que también hace lo mismo que el de arriba, no imprime nada, pero serían dos, ¿verdad? Entonces, sería la C, la correcta, de la 15. Veamos la 16. Dice, de los tipos double, int y short, ¿cuántos pueden completar el espacio en blanco para tener este código salida 0? Entonces lo que queremos es de que salga 0, ¿verdad? ¿En dónde? Que salga 0 acá. Entonces, si ustedes se ponen a analizar las cosas, nosotros sabemos de que un double tiene como default 0.0. Un entero tiene solamente 0, un short tiene solamente 0, ¿verdad? El problema acá es de que, si ustedes se dan cuenta, es una variable local la que estamos tratando de llenar en el espacio, ¿verdad? Con las variables locales sabemos de que si no las inicializamos en el método, ¿verdad? Y las utilizamos, va a dar un error de compilación. Y es lo que exactamente pasa acá. Aunque nosotros pongamos int o short, va a dar un error de compilación porque no se está inicializando esa variable y se está utilizando. Si en dado caso se estuviera declarando, ¿verdad? Pero no se utiliza, ahí sí podría correr el programa, ¿verdad? Hasta cierto punto o hasta que se use, ¿verdad? Pero en este caso sería A, porque no es ninguno de B, C o D, porque no funcionaría. Y aunque no diga que hay un error de compilación, pues lo sabemos, ¿verdad? Entonces sería la A. 17 dice que es verdad del método finalize. Dice ver guía, ver la página 218. Entonces vamos a verificar. Vámonos a la guía, página 218, ¿verdad? Entonces dice aquí, déjeme verificar, aquí abajito, déjeme verificar. Ok, finalize, veamos, aquí está. Ahí. Entonces dice aquí que hay dos puntos claves, ¿verdad? En el libro de la guía sobre la recolección de basura. Si ustedes se dan cuenta, dice de que para cualquier objeto dado, estoy en el cuadrito número 1, ¿verdad? Para cualquier objeto dado, el método finalize va a ser llamado solamente una vez, a lo mucho, por el recolector de basura o la recolectora de basura. Entonces, si se dan cuenta, solo se puede llamar una vez al menos. Y que también dice, llamando a finalize, puede actualmente resultar en que se salve el objeto de la eliminación. Entonces, el que nos interesa en realidad es el número 1, ¿verdad? Es
este que está acá en realidad, ¿verdad? Que se puede llamar al menos una vez, ¿verdad? O sea, o 0 veces o una vez nada más, ¿verdad? O sea, no lo digo yo, lo dice el libro de la guía, ¿verdad? Que es de Oracle. Entonces, si nosotros nos vamos acá en la número 17, tenemos que buscar eso en específico, ¿verdad? Entonces dice, A puede ser llamado 0 o una vez. Entonces esta sería la correcta, ¿verdad? Las demás solo para poder ver que están mal, ¿verdad? Dice B puede ser llamada 0 o más veces, sabemos de que solo una vez. Va a ser llamada exactamente una vez, sabemos de que puede ser 0, ¿verdad? O una vez. Y la D de que puede ser llamada una vez o más veces. Entonces sabemos de que o no se llama o se llama pero una vez. Entonces A es la correcta. La número 18, vamos a ver la traducción. ¿Cuál de las siguientes no es una clase envoltura? Bueno, en realidad aquí es wrapper, ¿verdad? Los wrapper, como lo habíamos comentado antes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un entero, ¿verdad? Este es primitivo, ¿verdad? Que solamente pues no heredan ningún tipo de método como los objetos, ¿verdad? Que heredan métodos de su clase objeto, ¿verdad? Es primitivo. Y tenemos el wrapper de int, que sería integer. Este sí es un wrapper object. Es un objeto, solamente que lo que hacen es envolver, ¿verdad? Hacen una envoltura de un primitivo y lo meten en un objeto de tipo integer, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, solamente para esta sí tendríamos que tener un poquito de conocimiento sobre cuáles son las clases wrapper. La mayoría pues se llaman casi igual, solo que con mayúsculas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí double es el wrapper, pero el primitivo sería double, pero con minúscula. B sería solo int con minúscula. Y C, digamos, por ejemplo, el primitivo sería long, pero con la letra L minúscula. Y están preguntando que cuál no es una clase wrapper. Sabemos de que es string, porque string es un objeto, ¿verdad? No importando si se empieza desde 0 Java o ya se tiene avanzado, sabemos de que las strings en Java son siempre objetos, ¿verdad? Desde el momento en que uno las empieza a usar. 19 dice de que, lo voy a poner acá, dice, supongamos que tienes el siguiente código. ¿Cuáles de las imágenes representa mejor el estado de las referencias justo antes del final del método principal? Asumiendo que la recolección de basura no se ejecuta. Entonces para en realidad yo lo copié acá, ¿verdad? O sea, este es el código, ¿verdad? Que se mira en el número 19. No es muy grande, son 23 líneas. Y lo que vamos a hacer es de que lo vamos a hacer un diagrama. Es de la forma, es una de las formas, ¿verdad? Que uno lo puede ver ya concretamente. Entonces, lo voy a dejar de este lado, ¿sí? Y voy a abrir un pequeño paint porque es más fácil así, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Solamente permítanme. Ok, ahí está, solo eso necesitaba saber. Entonces, si se dan cuenta, vamos a analizarlo. La clase link es del 1 al 23. Solo permítanme, ahí está, es que se traslapaba una línea. Entonces, la clase link tenemos que es de la 1 a la 23. Entonces, tenemos una variable string que es private, una variable de tipo link, ¿verdad? Si se dan cuenta, es del mismo tipo de la clase, que se llama next. Este sería un constructor, ¿verdad?
que va a tomar como parámetros una string que se llama name y una referencia, ¿verdad?, de tipo link que se llama next. Lo que va a hacer el constructor es de que name, que es el mismo que este, y next, que es este, los va a asignar a las variables de instancia, pero de la clase, ¿verdad?, que sería string name y link next. Después dice que hay un public void set name, agarra un tipo link que se llama next también y lo envía nuevamente a la variable de instancia link next. Abajito aparece un método que retorna un tipo link, ¿verdad? Simplemente si se llama va a retornar un tipo link, o más bien va a retornar esta variable, ¿verdad?, que es la privada. Por eso tiene su método get, ¿verdad?, porque no la podemos llamar desde fuera de la clase, ¿verdad? Ahora bien, el static void main es de acá para acá, de la número 14 a la número 22. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hacen tres objetos, si ustedes se dan cuenta. Hacen link, bueno, estos son los objetos, ¿verdad?, los que tienen el new, pero hacen tres referencias a esos objetos: link 1, link 2, link 3. Ahora los vamos a hacer acá, ¿sí? Lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, tenemos link 1, link 2, link 3, ¿sí? Voy a separar un poco más y voy a hacer un poquito más larga la página. Estamos muy bien. Entonces, estas son las referencias, ¿verdad? Solamente permítanme formas. Las referencias las vamos a poner como un cuadrito, ¿verdad? Ahí. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que tiene cada referencia? Tiene una variable name y tiene una variable next. Entonces las vamos a hacer también. Ahí van a ver cómo empieza a agarrar un poco de forma. Por ejemplo, tenemos link 1 punto name y tenemos link 1 punto next, ¿sí? Y de igual forma lo tenemos en las tres referencias, ¿verdad? Solamente que cambiamos la variable, ¿verdad? 2, 3, 3, 2. Ahí está. Entonces los vamos a encerrar en lo que sería el objeto, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está. Entonces link 1 se va para acá, link 2 se va para acá y link 3 se va para acá, ¿verdad? Este diagrama pequeño que hicimos estaríamos haciendo hasta la línea 17, ¿verdad? Entonces, veamos qué es lo que pasó de la 15 a la 17. Le mandamos, este es un string, ¿verdad? Si se dan cuenta, en todo se les manda un string, pero le estamos mandando null, ¿verdad?, en link 1. Entonces, si se dan cuenta, lo voy a poner un poquito acá, ¿verdad? En el link 1.name, esto va a ser, lo voy a poner acá, esto va a ser null. Y esto va a ser X. En link 2, esto va a ser igual al link 1. Entonces ya no sería tan igual, sino que, si se dan cuenta, perdón, disculpen. Es al revés. En name va X y en next va null. ¿Por qué null se puede asignar a next? Porque next es de tipo link, ¿verdad? Ahora, abajito sería lo mismo. Name va a ser igual a Y
Y next, link2.next va a ser igual a link1. ¿Sí? Ahora el 3. Name va a ser igual a z. Pero link.next va a ser igual a link2. ¿Sí? Entonces, si miramos la imagen un poquito, permítame, no puedo acercarla, ok. Si miramos la imagen completa, ven que hay varias referencias o dos referencias por objeto, ¿verdad? El objeto es el círculo y lo que contiene adentro son sus atributos. Y esto rectangular, ¿verdad? Son las referencias. Entonces, este diagrama sería hasta la 17 ya asignadas los parámetros de los constructors. Ahora, ¿qué pasa en la línea número 18? En la línea número 18 estamos haciendo de que link 2 se va a setear, se llama al método setNext y se le manda link 3. ¿Sí? Entonces, este link 3 lo que va a hacer es de que va a caer en este link set y se va a ir a next, ¿verdad? Pero es de link 2. Entonces, este link 2 que está acá, ¿verdad? Aquí está el cursor, del lado donde está paint. Este link.next ya no va a ser igual a link 1, sino va a ser igual a link 2. Entonces vamos a borrar esa referencia. La borramos acá, ¿verdad? Y la vamos a continuar. Ahí ya cambió. Y lo mismo hace link 3 en la línea número 19, ¿verdad? Empiezan a cambiar las referencias y en la 19 lo que hacen es que el link 2 ahora va a ser link3.next, ¿verdad? Que eso pues sí ya estaba, ¿verdad? Aquí estaba ya designado, ¿verdad? Link 2, ¿verdad? Entonces de ahí lo que hacen es darle null a link 1, que es este, ¿verdad? Link 1 sería null, ¿sí? Y link 3 sería null. Ok, entonces hasta ahí termina. Entonces, si se dan cuenta, link 1 ya no hay referencia, pero el objeto todavía existe, ¿sí? Y por eso dice de que todavía la garbage collection, ¿verdad? La recolección de basura no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque si no eliminaría a este objeto, ¿verdad? Porque ya no hay ninguna referencia que uno pueda llegar a los atributos, ¿verdad? En cambio, si se dan cuenta, el objeto que está aquí abajo, que es este, ¿verdad? Que sería la referencia link 2, tiene sus referencias link3.next y link 2. Y la referencia que ayuda a que link 3 no se pierda es link2.next, que aquí está su referencia, ¿verdad? Las flechas. Entonces, si se dan cuenta, los dos tienen accesos a sus atributos. O sea, que yo puedo acceder desde este objeto a este objeto y de este objeto a este objeto a través de esas referencias. Entonces, puedo acceder a Y y puedo acceder a Z mutuamente. Entonces, con eso explicado, vamos a verificar los diagramas, ¿verdad? Los diagramas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los diagramas están acá. Lo voy a poner de este lado y vamos a verificar. Tenemos de que link 1 y link 3 quedaron en null. La opción A dice de que link 1 y link 3 quedan en X. Sabemos de que no es verdad, ¿verdad? Conforme al diagrama que hicimos. Entonces la opción A no la tomamos en cuenta. Veamos la B.
Link 1 y link 3 se van a null, ¿ok? Eso vamos bien. X se queda en el limbo, ¿verdad? Como aquí lo vimos, ¿verdad? Se queda en el limbo porque la garbage collection no se ha ejecutado. Y link 2 tiene acceso a Y y a Z. Tiene acceso a Y y a Z. Pero si nosotros vemos, también link 3 tiene acceso a Y y a Z también, ¿verdad? O sea que no es solamente de que link 2 tenga a Y y a Z, sino también link 3 tiene o sea, también hay una conexión, ¿verdad? Entre esas dos variables, ¿verdad? Que puedan las dos interactuar a través de las referencias, ¿verdad? Entonces, B entonces no la tomamos en cuenta. C, en este caso, null para link 1 y link 3, vamos bien. X está sola. Link 2 tiene acceso a Y, a Z, y Z de regreso a Y y regreso a 2. Eso también, eso sí es cierto. Entonces C es la posible solución. D, estamos viendo de que el null sí está bien, ¿verdad? Para link 1, link 2. X está sola, está bien, ¿verdad? Que está en el limbo. Y link 2 va solo para Y. Y sabemos de que no, ¿verdad? También va para Z y Z para Y. Entonces la D no. Entonces sería C, ¿verdad? C es la opción. Muy bien, continuemos con la 20. Dice, ¿cuál tipo puede... Perdón, lo voy a poner acá, perdón. Ok, estamos. Número 20 dice, aquí tengo todas las preguntas, ¿verdad? Pero vamos hasta la 20. ¿Qué tipo puede rellenar el espacio en blanco? Ok, sabemos de que pi es un número decimal, ¿verdad? Es un número con punto decimal. Entonces, lo que se tienen que dar cuenta acá es de que 3.14 no está declarado con una D pequeña o con una D grande que indique que es double. ¿Por qué? Porque por default es double. Tampoco está indicando que es una F o una F mayúscula que indique que es float. Así que no puede entrar a ningún otro tipo de variable que no sea double, ¿sí? Y ahí sería de la 11 a la 20.